Hola, me llamo Pello, trabajo en Intatueritas. Con estos vídeos y a través de los libros os vengo a presentar mi gusto por Japón, obviamente siempre desde mi punto de vista. Y bueno, espero que con estos vídeos presentándoos curiosidades y algún que otro libro os pueda llegar a gustar tanto como a mí. Hola chicos, ¿qué tal? Bueno, hoy vamos a hablar de Philip Liu, de uno de los grandes, obviamente, fuera, digamos, de que no es japonés, pero sí que muy, digamos, ligado a ese estilo japonés y sobre todo como a ese nuevo concepto un poco más lejos del tradicional japonés, que es como lo que llaman New Jap. Digamos que el libro de la vida de Philip Liu está editado por Tattoo Life, por Miki Vialetto, que tengo entendido que son grandes amigos. De hecho, Miki tiene todo el frontal tatuado por Philip. El libro está muy bien, muy completo, a pesar de que, bueno, al principio Philip cuenta que la mayoría o que gran parte, digamos, de su trabajo no tiene constancia ni, digamos, ni fotografías, los diseños muchos los ha regalado, entonces hay mucha información, pero no toda la que tiene, obviamente sería una locura. El libro está muy bien, está dividido, digamos, en 4 partes, cada 10 años. Empieza en los años 80 y termina en la actualidad, en el 2020. Son 4 capítulos de cada 10 años cada capítulo y digamos que engloba primero lo que es un poquito de vida y fotografía, una segunda parte de arte y una tercera parte de tatuaje. Como va cada década y por orden vamos a ver cómo su evolución tanto artísticamente como en vida, como en su tatuaje, obviamente. Bueno, ¿qué decir de Philip? Él nace en París, creo que cerca de 1967 aproximadamente, en una familia muy artista, de los cuales Félix y Loretta son los padres, de Philip, que es el mayor, y 3 hermanos más, 2 hermanas y un hermano, que son Ama, Aya y su hermano pequeño, Aja. Su familia es muy artista, digamos, desde el padre Félix, que ya por aquel entonces él es tatuador y muy viajero, y con Loretta, que también obviamente dibuja, no es tatuadora, pero siempre muy ligada a ese arte también que trae mucho Félix. Félix, digamos que es para Philip la representación como del arte viviente. Él nace en París, como ya he dicho, pero digamos que su infancia es muy viajera y su primera etapa, digamos que la pasa en India. Él, como su padre era tatuador, digamos que comienza a tatuar muy jovencito, le atrae y le fascina mucho el mundo del tema tatu. Es curioso, pero sus primeros tatus no se los hace con Félix, que digamos que ya es tatuador, pero él quiere conocer la gente en India, digamos que tenía un concepto del tatu como muy alejado también de lo que conocemos aquí en Occidente. Y digamos que ahí empieza como su primera etapa en el mundo del tatu. Cerca de los años 80 más o menos, ellos se van a vivir a Suiza, a Lausanne. El punto neurálgico siempre para ellos es Suiza. Philip tiene desde pequeñito como una necesidad, digamos, de llevar como más allá, digamos, su arte y ya desde muy pequeñito. Y entonces su padre, a la vez, esa motivación la entiende mucho, puesto que él es tatuador, y le anima, digamos, a hacer su primer viaje a Japón, el cual lo hace con su hermana Amaleu, que digamos que va como para hacer fotografías de su viaje. Él va allí, digamos, a conocer un poco el arte japonés, algo que ya desde pequeño le fascina. Allí, por primera vez, digamos que conoce a Horiyoshi III, conoce a Horitoshi, conoce a Orikin. De hecho, Orikin y Horitoshi primero se dejan tatuar por él. Comparten mucha información juntos, digámoslo así. Tanto los japoneses, digamos, entendiendo un poco la manera de pensar de un chaval tan joven, y obviamente Philip absorbiendo y tragando toda esa cultura japonesa que ya desde pequeño le atrae mucho.
Digamos que allí también en Japón, como dato curioso, conoce al doctor Fukushi, del cual él es uno de, no sé si el único o uno de los mayores coleccionistas de pieles de gente ya muerta. Les quita la piel, obviamente con el consentimiento de los familiares, y las colecciona. Colecciona trabajos de gente muy importante y muy antigua, como es Horiyoshi I o Horiyoshi II, del cual es bastante experto en cuanto a arte. Tiene una foto aquí bastante impresionante de un cuerpo, digamos, ya recortado de una piel de un humano, con un bodysuit de, probablemente, no lo pone, pero probablemente sea de Horiyoshi I. Y la verdad que es alucinante. Bueno, esto como dato, no sé si es suerte o coincidencia, de que anda por ahí, digamos, Ed Hardy y ya tiene como una especie de primer contacto, digamos, con él. Le entra el gusanillo por viajar a Estados Unidos. Va a Los Ángeles y a San Francisco, sobre todo, y digamos que allí conoce gente tan relevante, digamos, como Luke Atkinson, con el que además hace como muy buena relación. Luke, digamos que también es un tatuador muy conocido y que, digamos, como con mucha sabiduría también con el arte japonés. Y digamos que ahí ya en esa época de los 80-90 se hacen grandes amigos. Conoce también a Paul Rogers, que es un tatuador obviamente de tradicional americano, pero también como con muy presente también digamos, en la fabricación de máquinas de tatuar. En ese viaje a Estados Unidos, Philip conoce también como las líneas más anchas americanas y como que hay máquinas con fuerza suficiente como para trabajar, digamos, esas líneas. En ese viaje también conoce entre otros muchos, a Jonathan Shaw. Bueno, actualmente es un gran coleccionista, tatuador, es un tipo que también en el panorama del tatuaje ha hecho grandes cosas. Y digamos que después de ese viaje y el de Japón, vuelve a Suiza como con una sabiduría ya en el panorama del tatu bastante fuerte, que como con un avance para la edad que tenía tan joven muy importante. Digamos que cuando llega ya a Suiza conoce a la que es su actual mujer, que es Titín. La conoce porque Titín, digamos que trabaja en como la tienda de Lausanne de cómics más así conocida, o como debía haber muy pocas en esa época, y digamos que Titín, pues igual que Philip, tiene como una parte muy importante y muy artística con la que comparten y digamos que se enamoran casi ipso factamente. Como apunte en esta época, digamos que hacen un viajecito a Viena, al Museo de Historia Natural, y digamos que van a ver una exposición de calaveras, y ahí Philip como que le entra esa locura por las calaveras, que obviamente el que siga su trabajo conoce perfectamente y sabe. De hecho hay un libro de calaveras de Philip, y digamos que le entra ahí como esa locurilla de ese mundo de las calaveras, y sobre todo el encontrar o saber no diferenciar, sino ver que cada calavera al final es totalmente distinta y que todos los humanos somos distintos entre sí, y es muy bonito, obviamente. No os he contado todo, tienes más cosas de parte de su vida, obviamente. La segunda parte, digamos, de esta primera década de los 80-90 sería como la parte de su tatuaje. En esta primera época, obviamente, se puede ver que Philip hacía, digamos, lo que es tatuaje como tal, en el sentido no estaba tan definido en la parte japonesa como lo es ahora, sino que obviamente era mucha investigación suya, muchos tipos de estilos, mucho color, ya empezaba con calaveras y digamos, pero obviamente desde una parte como muy noble. La segunda parte, digamos, más de arte, en esta primera época de los 80-90, es sobre todo, digamos, cartelería, de alguna que otra convención, un poco introspección suya. Ya se empezaba a demarcar un poco su estilo, que ya hablaremos un poquito más adelante, cuando ya está un poquito más definido, aunque como os he contado, como eran buenos viajeros, conocían mucha cultura de otros países, y eso forja mucho el estilo de dibujo de Philip, muy colindante con esa parte budista, mística, colorida, que es como su parte más, digamos, introspectiva.
Con esto llegamos, digamos, a la segunda parte del libro, lo que sería la década de los 90-2000. Titín y él deciden ir otra vez con Jonathan Shaw y deciden trabajar ahí en Nueva York con él, y de hecho es una etapa, en la etapa de 1990 ahí en Nueva York, que según cuenta, yo esto no lo sabía, pero al parecer el tatuaje en esa época en Nueva York era ilegal. Trabajaban como en un estudio privado, quedaban con ellos por teléfono, quedaban en un punto, como con mucho secretismo, y ahí digamos que le hacían como una pequeña entrevista para que no, obviamente no fuese ningún policía ni nada de esto, y ya cuadraban y empezaban el tatuaje. Vuelven porque le gusta mucho, digamos, esa cultura artística que tiene en Nueva York, pero un poquito más adelante, en el año 93, viajan a Ibiza. Van toda la familia como a una finca y ellos se enamoran mucho como de ese concepto así hippie, como de vivir más, o sea, como con menos dinero y como más artísticamente. Félix y Loretta van un poco para hacer una temporadita y se vuelven a Suiza, pero digamos que tanto Philip como su hermano Aja y Titín deciden quedarse como en esa Ibiza, digamos, un poco más hippie, intentar hacer un grupo de música. También Philip está muy relacionado con la música y demás, y digamos que ahí descubren o intentan como sobrevivir un poco más sin hacer tanto tatu y como una especie de comuna así un poco más hippie, pero obviamente es más difícil. Aquí en este punto Philip también ve mucho como la diferencia entre lo que es el tatuaje y lo que le da de comer y lo que es el arte más allá del tatuaje, ¿no? De ahí esa diferenciación en el tatu que me gusta mucho de Philip, que es como que en el tatu es muy japonés y bastante, aunque llevado a su estilo, mucho más moderno. Tiene una parte como muy suya, un poco más ilustrativa, más New Jab, como hablé antes. Pero en el arte digamos que es todo lo contrario y es como una mezcla muy psicodélica de conceptos suyos y absolutamente nada que ver, y eso creo que es bastante importante a nivel artístico, diferenciar como esa parte artística y esa parte como más de tatuaje, ¿no? Digámoslo así. En el año 95, el padre de Philip Leu le diagnostican un cáncer bastante fuerte. Como anécdota, en el año 95 Philip se hace las piernas con Mike de Zurich, que es un tatuador también para mí muy importante, hablaremos seguramente más adelante de él. Philip entiende como el concepto de que muchas veces el dolor del tatu es bastante bueno cuando estás, por ejemplo, viviendo lo que estaba viviendo él con el cáncer de su padre, que es que a veces el dolor del tatu puede ayudar a aliviar ese dolor que tenía el paternal con ese dolor del tatu, ¿no? Entonces, simplemente como anécdota. En esta época también de los 90-2000 hace con Henk de Tattoo Museum en Holanda como una especie de tatuaje, digamos, de convención, como de tatuar en directo y tal, y tiene como bastante repercusión, y hace su primera convención en Tokio. Esta digamos que sería como la segunda parte de esta vida de Philip, y en la parte de tatuaje obviamente podemos ver ya una evolución un poco más marcada hacia lo que va a ser o va a tirar más hacia ese japonés, aunque muy mezclado también con partes suyas y muy ilustrativas. Aquí, por ejemplo, vemos el pecho que os comentaba de Miki Vialetto. Y digamos en el arte, en la segunda parte del arte, pues vemos, digamos, esa parte de la que os hablaba como más psicodélica, y en esta segunda parte se empieza a ver también esa obsesión por las calaveras que tiene, calaveras tibetanas, calaveras en general.
Bueno, pues con esto llegamos a la tercera parte del libro, o sea, la década de los 2000 al 2010. En esta parte me voy a centrar un poquito más como en curiosidades en esta época de estos 10 años, más que en seguir un recorrido como histórico. Por ejemplo, una que me gusta mucho es que, digamos que en esta época de los 2000-2010, Paul Booth, que también es un tatuador muy importante en el panorama del tatu americano, le pide a su padre Félix que le diseñe la cabeza entera. Claro, en esta época ya gente se había tatuado cabeza, ya se veían, pero era algo bastante extraño. Y bueno, cuenta Philip que Félix hace 42 versiones de la cabeza de Paul Booth y que Paul Booth elige la número 31. Fíjate, es curioso. Ese diseño que elige, el número 31, digamos que el diseño lo hacía Félix, pero el tatu lo hacía Philip. Y a Philip no le gusta especialmente tatuar caras porque siente como que está arruinando, podría arruinar, digamos, como el aspecto de una persona, ¿no? Obviamente Paul Booth le convence y al final se lo tatúa, y esto es como un apunte bastante curioso como de esa época. Luego, otra cosa que me pareció muy curiosa es que, de Philip, es que digamos que a la hora, en esta época ya obviamente empieza a hacer trabajos mucho más grandes, más bodysuits, todo un poquito más centrado en la parte que os decía más japonesa. Una cosa que me pareció muy curiosa que cuenta en el libro es que él hace los bodysuits en pequeñito, con muy poco detalle, y si ya en pequeño el diseño le da como fuerza y ve que en pequeño puede funcionar, digamos que ya lo amplía para el tamaño al que quiera diseñarlo y le empieza a meter más detalles y demás, pero siempre partiendo como de un dibujo pequeñito y digamos sin casi detalle, ¿no? Porque dice que al final lo que tú ves, digamos, desde lejos y que se entienda es como para la mente mucho más fácil de entender que si está tan detallado que al final pierdes esa información, ¿no? Después de estos 20 años que os he contado, de trabajar obviamente entre todos sus viajes a Japón, Estados Unidos, en Suiza, abre como un estudio con Guido de Marval, que obviamente también hablaremos de él porque es un artista que me gusta muchísimo. Y Rinzin es, digamos, que el primer estudio así que abren en Suiza ellos tres. Y digamos que en ese viaje de Estados Unidos que hace el primero Philip, en el que conoce a Paul Rogers, digamos que se interesa mucho a nivel constructor de cómo se hacen las máquinas y, digamos, empieza su aprendizaje a, digamos, de intentar mejorar la calidad de las herramientas en el tatu para poder llegar más lejos en el dibujo. Y entonces, como apunte también gracioso, es que digamos que Paul Rogers le dice que el color que más rápido cura en la piel siempre es la piel vacía, o sea, la piel que no tatúas. Entonces esto, digamos que a nivel rapidez y a nivel entendimiento a Philip, a pesar de que era una cosa graciosa, como que le cambia y digamos que le perturba incluso un poco a la hora de realizar esos diseños tan grandes y más rápidos, utilizando partes sin tatuar también como dibujo, que es muy interesante, y veremos un caso que para mí es una auténtica pasada, que es un dragón hecho con movimientos como de viento, pero solo en silueta, o sea, el dragón no tiene nada, simplemente se ve la silueta del dragón con trozos de piel. Está impresionante, ahora lo veremos aquí. En esta época del 2000-2010 viajan a Tahití porque Félix, el padre de Philip, digamos que es un enamorado de esa cultura y demás. Es el último viaje que hace Félix en vida y creo que cerca del año 2002, una cosa así, él fallece por el cáncer. Paul Booth, como para sacarle, digamos, de ese cáncer de su padre, le dice que si le apetece venir de gira, una gira que están haciendo que se llama Tattoo the Earth, que bueno, que es como una especie de conciertos y demás,
pues como para enseñar el tatuaje un poco más, digamos, más allá del concepto que se tenía por aquel entonces, que era como de carcelario y como de gente más chunga. Y digamos que hacen una gira de 4 semanas, de las cuales al parecer están tan reventados y cansados que solo hacen 2 de las 4. De repente ven que esa parte de combinar como distintos estilos en un mismo tatuaje funciona muy bien, y que además hay, digamos, grandes colaboraciones en el panorama del tatuaje, y digamos que como con ese pretexto crean Art Fusion Experiment, que es un poco eso, distintos artistas colaborando en una misma pieza en tatuaje, y la verdad que obviamente mola mucho. Esto digamos que sería la tercera parte. Obviamente, como os he contado en las demás, como os he contado algún apunte, tenéis bastantes más cosillas. En el apartado tatuaje, lo que os decía, ya aquí digamos que vemos la parte mucho más marcada de Philip, de la parte japonesa, aunque vemos que empieza a meter un poco dentro del tatuaje también esa parte introspectiva de la que os hablaba, como por ejemplo el dragón hecho con movimiento, que es alucinante. Y digamos que en la parte artística pues se ve esa mezcla también, obviamente como con matices japoneses y con mitología japonesa, pero siempre llevado a su estilo colorista y psicodélico, muy influenciado por lo que os digo, yo creo que por esa etapa también en Ibiza y por ese, digamos, como movimiento que gira en torno a la vida de la familia Leu, que es muy artística y muy nómada en ese sentido, y se puede apreciar, digamos que en estas 3 etapas de estos 30 años, mucho esa evolución a nivel artístico en el libro, que para mí es lo curioso, lejos de lo que es la vida, que es como más anecdotario y más como digamos que los puntos fuertes de esos años, porque vida ha tenido de sobra Philip. En esta cuarta parte, digamos, del 2010-2020, esta última parte de Philip, ¿no? Ya de la actualidad, digámoslo así, ya a principios del 2011 se mudan a lo que ya el estudio de Family Leu, digamos, en el que están actualmente, que es en un pueblecito que se llama St. Croix, en Suiza, que está bastante apartado, o sea, lejos de lo que es la civilización en sí, puesto que a Philip lo que le gusta es estar tranquilo y hacer sus bodysuits ahí tranquilamente. Con el que trabaja fundamentalmente es con Matthew Kaleu, que creo que trabaja los primeros, no sé si recuerdo, de los primeros 7, 9 años, una cosa así. Pero digamos que Matthew igual no tiene especial, digamos, predilección por ser un tatuador, sino como que lo combina con el arte que hace y demás. Y Philip empieza a trabajar con el que creo que actualmente trabaja ahora, que es Sailor Beat, que es un tipo que conoce en la década de los 90 y demás en una tienda, creo recordar, y que combina, también dibujaba por entonces, y como que se lleva muy bien, y digamos que Philip, entre enseñarle y tenerle ahí tatuar, pues se entienden muy bien y combinan muy bien juntos. A comienzos del 2010 conoce a Perf, que es un tatuador local de ahí suizo también, que digamos que el tipo trabaja también el metal y digamos que en esa época de principio de los 2010 como que no se usaba tanto en la aguja convencional, digamos, magnum más grandes de 15, porque se creía que haciendo magnum tan grandes no entraba tan bien la tinta y rompías más la piel, y digamos que no estaba tan extendido, digamos, en la varilla convencional como esas magnum tan grandes. Y digamos que él con Philip, con Perf, como que empiezan a investigar y empiezan como a hacer y a testear como tubos y agujas de 25 magnum, bastante más grandes. Richard Pinch, que es, digamos, un constructor que venía también de aprender de Paul Rogers. Paul Rogers, como ya dije antes, Philip tiene gran admiración hacia él por el tema de la construcción de las máquinas y demás, porque conoce muy bien que para que depende de qué estilos hacen falta
unas líneas u otras y hace máquinas muy específicas para ese tipo de trabajos, ¿no? Digámoslo así. Entonces, este Richard Pinch, digamos que es el que luego crea Good Luck Iron y es el que le hace los tubos a Philip, y por lo mismo, porque este trabaja muy bien el metal y llega con Philip como a hacer esos tubos gustosos para que trabaje muy bien Philip esas grandes superficies, esos body suits que hace Philip, y que le ayuda a ese metal bien forjado de este Pinch para agilizar el trabajo de Philip y para que sienta menos dolor el cliente. Como ya estaba junto con Pinch, estaba como llegando ya no solo a nivel artístico, sino a nivel de ayudar a la hora de hacer tatuajes. Ese material es muy importante. Digamos que también conoce a otra persona que es Alvin, que es, digamos, ahora el dueño de Ion Needles, que las podéis comprar en Tatueritas, unas agujas muy buenas, también pensadas un poco como para el trabajo que hace Philip de grandes extensiones y body suits, obviamente. En esta última parte, Philip obviamente ya es mundialmente reconocido, es un monstruo en el panorama del tatuaje y del arte, obviamente. Empieza a ser juez de sus primeras convenciones de tatu y no lo pasa muy bien, la verdad, porque no le gusta como ser tan mediático y que la gente esté tan pendiente de él. Empiezas a hacer exposiciones por todas las partes del mundo con todo tipo de personas y obviamente de monstruos en el mundo del tatuaje, y te habla obviamente de sus libros editados, de los cuales, bueno, como veis aquí, este no es editado suyo, este es de toda su familia, pero tengo aquí, digamos, de sus 4 libros actualmente editados, sin contar este, obviamente, que es el último. Tenemos los 2 primeros, son dragones, que lo han vuelto a reeditar ahora en un volumen solo, eran 2 volúmenes, ahora son 2. La verdad que obviamente son dragones de la primera época de Philip, que si no recuerdo mal será como del 2000, de principios de los 2000, pues 2001, 2000, del 2000 al 2005 creo, calculo que serán. Y obviamente es una compilación suya de solo dragones. Está muy interesante, la verdad, ver sus movimientos y todo el trabajo que lleva detrás. Luego hace el de calaveras, como ya os dije, obviamente es un loco de las calaveras. Desde esa primera anécdota que os cuento, como que se vuelve loco, y igual es solo un libro de calaveras, editado también por Miki Vialetto en Tattoo Life. Un libro muy bonito y como con mucha referencia para hacer dibujo de calavera. Con esto llegamos al 4.º libro, al de las garras de dragón. Este libro tiene una anécdota bastante graciosa, y es que Luke Atkinson, que ya os comenté antes, es digamos que uno de los dueños bueno, uno de los dueños no, es el dueño de Checker Demon, que es un estudio muy famoso también de tatu. Y él edita libros, edita Ichibei, tiene unos libros muy buenos. En esa época Philip deja de fumar tabaco y su manera de no pensar en el tabaco y de que no le consuma ese mono es hacer a bolígrafo en millones de papeles un montón de garras de dragón continuamente, totalmente obsesivo. En un momento que queda con Luke ahí en su casa, pues ve todas esas garras de dragón y le propone hacer un libro para Checker Demon, y es este libro de las garras de dragón, que está muy bien. Igual es un libro entero solo son garras de dragón de todas las posiciones habidas y por haber, y un libro muy bueno y muy interesante, la verdad. En esta última parte obviamente ya vemos pues lo que todo el mundo conoce de Philip Leu, obviamente. No a nivel trabajo, porque es un tipo que no tiene redes y que es bastante complicado de ver su trabajo. En este libro sí lo puedes ver, pero en internet hay cosas, obviamente, pero no todo. Se puede ver solo trabajos de gigantescos, body suits, todo muy relacionado con el japonés.
aunque tiene también cosas suyas. Es espectacular el cómo trabaja las proporciones a nivel del cuerpo y, bueno, un auténtico maestro. Y bueno, pues en cuanto a todo, a manera, tratamiento de color, a maneras de meter la sombra, pues es único, obviamente. En el aspecto artístico se ve obviamente que ya Philip es una eminencia y casi todos son trabajos en el aspecto de cartelería para grandes convenciones, trabajos para gente muy importante y poco más que contaros del libro, salvo que es una maravilla y que obviamente casi todos, salvo que estén agotados, los podéis comprar en Tatueritas y obviamente los que vayan saliendo después también los tendremos porque me encanta Philip, que os voy a contar. Bueno, espero que os haya gustado mucho esta parte analítica de Philip y bueno, ya iremos comentando de nombrecillos que han aparecido ahí, pues ya iremos contando cosas que al final en el tatu todo está relacionado y es lo bonito de ello.